¿Qué respuesta política necesita Cataluña para evitar esa declaración unilateral de independencia que usted mencionaba ayer en la sesión de control? De entrada alguna porque el gobierno la única que da es el inmovilismo, es decir, nada se puede hacer. Y yo creo que hay terreno constitucional para hacer cosas. Rubio Llorente, que ha tenido la responsabilidad que ha tenido el Constitucional, Miquel Roca esta misma semana en la Comisión para el Derecho a Decidir en el Parlamento de Cataluña, como padre de la Constitución, dejaron claro, por ejemplo, que es viable en el marco de la Constitución hacer una consulta. Y hay un deseo mayoritario en Cataluña hacer una consulta. No se sabe todavía sobre qué exactamente, porque la pregunta hay que fijarla entre las diversas fuerzas políticas partidarias de que esa consulta se celebre, pero que podría consultarse a la ciudadanía. Y yo creo que una propuesta del Gobierno debería ser, como dije ayer el presidente Rajoy, una propuesta de Estado, no es una propuesta simplemente del Partido Popular, una propuesta que implica al Partido Socialista, que implica a las demás fuerzas políticas y que implica a las instituciones del Estado. Hay un problema político que no existe en otras partes de España y hay que buscar una solución. ¿Usted no tiene la sensación que esa respuesta que pide ya nace muerta? Es decir, está pidiendo que en este caso el Gobierno ceda en esa consulta, en ese derecho a decidir, cuando ya por activa y por pasiva han dicho que no. Yo veo muy difícil que por la vía de autorización de consulta, especialmente si la pregunta se ciñe a la independencia o no independencia, veo difícil, por lo que observo en conversaciones y en las posiciones del Gobierno, veo muy difícil que se autorice esa consulta, razón por la cual es cuando yo creo que, aunque no estoy de acuerdo y creo que es algo que a efectos jurídicos va a tener escasísima trascendencia, ayer marcaba, no como amenaza, como algunos dicen, insistía además que no era ninguna amenaza, sino como análisis de cuál puede ser el proceso, que se acuda, si hay mayoría parlamentaria para ello en el futuro, tras unas próximas elecciones, que se acuda a la declaración unilateral de independencia, que reitero, no es buena para Cataluña, a mi juicio, y que no es buena para España, porque supondría un conflicto, supondría inestabilidad política y supondría consecuentemente desconfianza en un mundo global hacia los mercados, y eso no sería bueno para nadie. Y creo que el presidente del Gobierno lo estima así. Me sorprendió que Esquerra Republicana diga que ellos no están por la declaración unilateral de independencia. Eso dijeron ayer, que ellos solo querían consulta. No, a mí me encanta porque veo que solo si quieren consulta, por tanto, si la consulta no está autorizada por el Gobierno, ya se acabó la reivindicación de independencia por parte de Esquerra Republicana. Yo creo que hacen trampas en solitario y que eso no es así. Pero vamos, yo no tengo ganas de discutir con Esquerra Republicana, cada uno que defienda lo que quiera y lo que estime más conveniente. ¿Usted le pide, le exige al Gobierno esa respuesta Exigir política? Nunca exijo nada. Pido. Bueno, le pide, le solicita, le advierte. En todo caso, hay quien también se lo puede solicitar a usted. ¿No tiene usted margen de maniobra con los diputados de Unión al Parlamento? Hasta la fecha, ninguna votación que haya hecho Unión Democrática, me arrepiento yo de que la hayan hecho, manteniendo una posición explicitada públicamente con muchos matices respecto a lo que puedan ser posiciones y especialmente las independentistas. En Unión hay gente que es independentista, desde Unión se puede defender la independencia, pero la mayoría de Unión no aboga a esa causa. La mayoría de Unión lo que hace es pretender que exista una articulación del Estado donde realmente se respete la identidad de Cataluña, especialmente en lo lingüístico, en lo cultural, buscar una alternativa al actual déficit fiscal y al mismo tiempo buscar una proyección de Cataluña al exterior en el marco de lo que dice el propio Estatuto. Y nos gustaría quizás una reforma de la Constitución sabiendo que eso es más difícil, pero hasta la fecha ninguna votación de las que ha hecho algún diputado o diputada de la Unión Democrática ni deben arrepentirse. ¿Usted está por la consulta? Yo estoy por el ejercicio de eso que se llama derecho a decidir y por la consulta. ¿Pero eso no es independencia? No hay que equiparar consulta, ni incluso el famoso derecho a autodeterminación no es equivalente a independencia. Hay quien puede acudir a las urnas y votar, dependería de la pregunta, pero si fuese independencia, es independencia no, acudir a las urnas, ejercer ese derecho y votar contra la independencia. O si es otro planteamiento, pues estar a favor o no del planteamiento que se formule en la pregunta correspondiente. Por tanto, no es equiparable el ejercicio y, por tanto, la celebración de una consulta con independencia. No, eso no significa que haya una buena parte de la población que seguramente en ese ejercicio democrático de votar en una consulta, que es la que reclamamos, votara por la independencia, y otros no votarían por la independencia en el supuesto, reitero, de que la pregunta fuese independencia sí o no, que no creo, a mi juicio, que sea la pregunta que pueda aglutinar más fuerzas políticas de Cataluña. Yo creo que es importante que todos los pasos que se den procuren aglutinar cuantas más fuerzas políticas mejor. Por supuesto, hay 4 centrales que son Esquerra, que son
en Convergencia, que es Unió, que es Iniciativa per Catalunya, y ojalá, y menos esa es la posición de Unió, y me consta que también le gustaría al presidente de la Generalitat que estuviese también el PSC como mínimo. Muchos hablan de la necesidad de diálogo, pero por lo que usted sabe, ¿cómo van las negociaciones entre el gobierno catalán y el gobierno central? No hay negociaciones y por tanto no hay hoy un diálogo, hay una oferta de diálogo sin fecha de caducidad por parte del presidente Rajoy, que estimamos completamente insuficiente. Hay una posición por parte del Parlamento de Cataluña de intentar, compromiso de intentar, ¿no?, de fijar a finales de este año la fecha de la convocatoria de la consulta, pero eso requiere un diálogo que el propio Parlamento de Cataluña así prescribe en la resolución aprobada en el último debate de política general con el Gobierno. Y entre otras cosas el diálogo se necesitará pues para pactar la consulta si se quiere una consulta pactada. Si lo que se quiere hacer es una consulta al margen de la ley, yo no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo. ¿Pero tiene margen esa consulta pactada? Vamos a ver... ¿Margen legal, me refiero? Margen legal, sí. Lo que quizás sea más difícil es pactarla. Y en cualquier caso le digo que yo no estoy de acuerdo con una consulta que no esté, se celebre bajo el amparo legal. Yo no estoy de acuerdo con una consulta que sea ilegal. Razón por la que reitero lo que dije antes. Es decir, si se propone una consulta y el Gobierno no la autoriza, a mí me extraña que alguna fuerza política señale, como acaba de señalar, que aquí se acabaron sus pretensiones. Sinceramente, yo no me lo creo. Esta cuestión, no sé si ya es solo una cuestión económica o sí, después de conocer ese documento de la Generalitat y haber puesto sobre la mesa esa cifra de 9.375 millones. Yo no me siento autorizado para hablar de ese documento, no lo conozco. No es un documento... ¿Ha podido leer en prensa lo que ha aparecido? He leído resumen, sí, pero tendría que buscar mis datos y lo que yo conozco como presidente de la Comisión Bilateral y, por tanto, no lo conozco. A veces nosotros tenemos, por ejemplo, no sé si eso se incluye o no se incluye en este documento, pero en Cataluña normalmente se habla de la disposición adicional tercera. Nos guste o no nos guste, el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional. Por tanto, reivindicar una cantidad en función de la aplicación estricta de la disposición adicional tercera no es correcto, no es justo. Otra cosa es que se diga, pero bueno, no es constitucional, pero ustedes deberían orientar la inversión bajo esos criterios. El único año donde procede reivindicar del Gobierno la aplicación de la disposición nacional tercera es los 759 millones, eso sí seguro que los debe el Estado a Cataluña. No digo que deba más, porque reitero, no conozco el documento, nadie me ha dado a conocer el documento. No es decir, oficialmente no le ha llegado. No, ni ha salido de la Comisión Bilateral, ni ha salido, me consta, de la vicepresidencia del Gobierno, que es la que mantiene las relaciones institucionales en tanto que responsabilidad. Creo que es un documento elaborado... ¿Pero lo habrá leído seguro en la prensa? Yo no leo documentos en la prensa, porque la prensa siempre es un extracto del documento. Si a mí me llega el documento, me lo leeré con mucho gusto, pero no hago juicios, no porque no me fíe de lo que diga la prensa, sino porque comprenderá que un documento de Convergencia y Unió o del Gobierno de Convergencia y Unió, pues ya sería el final que tenga que leérmelo a través de la prensa, ¿no? Tengo que conocerlo por otros mecanismos y hasta la fecha no lo conozco, ¿no? No, le que decía que solo hay, desde la perspectiva de la disposición nacional tercera, otras cosas es distinto. En estos presupuestos, ya llegará el momento de hablar de presupuestos la próxima semana, pero 759 millones sí. ¿Por qué? Porque el año 2008, en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, el Estado reconoció deber en aplicación de la disposición nacional tercera 759 millones a la Generalitat. Y las decisiones o los acuerdos de las comisiones bilaterales son, por reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, vinculantes para las partes, por tanto, vinculante para el Gobierno. Y eso no se cumple, como no se cumplió en su día el traspaso de becas que hace muchísimos años acordamos el presidente Rajoy como presidente de la parte española y yo presidente de la parte catalana de la Comisión de Transferencias, porque la señora Esperanza Aguirre, a la sazón ministra de Educación, impidió que se llevara a cabo algo que constitucionalmente es obligado. ¿Usted es de los que piensa que España roba a Cataluña? No, España lo que tiene con Cataluña, o Cataluña con España, es un déficit fiscal. A mí no me gusta utilizar ese tipo de palabras. Creo sinceramente que no es bueno utilizar ese tipo de palabras, pero sí es cierto que hay una serie de comunidades, entre ellas Cataluña, aunque no es la principal, hay otras también, Madrid. Cierto que Madrid se beneficia del efecto capital, pero está Baleares, está Valencia, está incluso Murcia, que tienen una balanza fiscal muy deficitaria y un déficit fiscal muy importante. Y que si se corrigiese ese déficit fiscal, sin duda Cataluña tendría muchos más ingresos y por tanto mayor capacidad de garantizar bienestar o infraestructuras propias para los ciudadanos de Cataluña. Y, consecuentemente, considero y entiendo muchísimo la reivindicación que una parte importantísima de la ciudadanía de Cataluña, en este caso incluso el propio Partido Popular ha presentado su propuesta
de Cataluña para intentar rebajar ese déficit fiscal, entiendo esa posición. Fíjense Alemania. En Alemania existe una estructura federal, los Lands tienen un determinado dinero, se estima, aunque no es cierto que exista ninguna sentencia que así lo fije, pero en la praxis el 4% como máximo de déficit fiscal. Aquí se está hablando de un déficit fiscal del 7-8%. Incluso ese 4% alemán está impugnado ante el Constitucional alemán por Lands como Baviera, Hessen, Baden-Württemberg y no recuerdo bien si Renania-Westfalia. Por tanto, es lógico que aquí se reivindique que se rebaje ese déficit fiscal. ¿Así que esta situación se arregla solo con dinero? ¿Poniendo más dinero encima de la mesa, esos 9.000 millones? Eso es un error. Vamos a ver, lo esencial del catalanismo, lo esencial de la identidad de Cataluña no es el dinero. Otra cosa es que se requiera justicia y que la gente esté harta de que se pague más de lo que finalmente se recibe. Ahí hay el debate, si pagan los ciudadanos, pagan las comunidades, es igual, los territorios. El caso es que se recibe mucho menos y otros reciben mucho más. Estando dispuestos, nunca hemos discutido al concepto de solidaridad. La gente está harta de pagar todo eso y de tener unas infraestructuras, en muchas ocasiones de pago, frente a otras infraestructuras que no son de pago. Pero dicho esto, no es simplemente ni mucho menos la reivindicación económica. El catalanismo, el nacionalismo catalán, ni es étnico ni es religioso, es básicamente cultural. Por tanto, para nosotros la cultura, la lengua es lo fundamental. Y en estos momentos la ley Wert, por ejemplo, ataca profundamente un sistema educativo catalán que no ha acarreado problemas y que hace que en Cataluña exista una normalidad muy extendida y que la mayoría, la gran mayoría, la comunidad escolar en cualquier caso, que son padres, alumnos, maestros y por supuesto la mayoría de partidos políticos, excepto PP y Ciutadans, estén en contra de esa ley, ¿no? Eso para nosotros es mucho más vital que la propia cuestión económica. Charlando con usted y recordando cuando le he preguntado por ese documento, por ese informe sobre la deslealtad del Estado con Cataluña, que me decía, yo no lo he recibido, he notado, supongo que también los analistas y quien nos esté viendo, cierto malestar con el gobierno catalán. Yo no sé si en algún momento usted ha pensado en romper con Convergencia. Yo creo que Convergencia y Unió, primero, yo no expreso malestar. Hombre, muy contento no se le ha visto, señor Duran. Bueno, muy satisfecho de conocer un documento importante a través de los medios de comunicación, pues uno no puede estar, ¿no? Pero eso no significa, no equivale a expresar malestar. Me gustaría, como presidente de la Comisión Bilateral que soy, pues que alguien me consultara, oye, estas cifras son correctas o esto qué te parece, porque, insisto, es decir, el responsable de las relaciones con el Estado y de los conflictos constitucionales, quien habla cuando hay un conflicto constitucional de intentar retirarlo o de acuerdo con lo que se establece en los procedimientos preestablecidos, es la señora Soraya de Santamaría por parte del gobierno español y servidor por parte del gobierno de Cataluña. Por tanto, parece lógico que alguien me pregunte que si todos esos conflictos constitucionales o no constitucionales o demandas económicas son ciertas o no ciertas. Además, soy el portavoz de Convergencia y Unió en Madrid, por tanto, algo también sabré de lo que los presupuestos incluyen o no han incluido en el presente o en el pasado, ¿no? Pero no expreso malestar, es simplemente una reflexión muy cordial y no va dirigida contra nadie en particular. Usted me decía, perdón... Por si ha pensado en alguna vez en separar... la ruptura. Mire, Convergencia y Unió ha sido un gran invento para Cataluña. Hay quien dice, mire, Unió no se separa porque nunca ha ido sola y no se atreve. Convergencia tampoco nunca ha ido sola. Y eso a veces uno se olvida. Los dos partidos nos unimos a partir de las elecciones del 77, que fuimos por separado ciertamente, cada uno fue a su manera y el resultado de votos sirvió como base para formalizar una sociedad política que es Convergencia y Unió. Eso ha sido bueno para Cataluña y ha sido bueno para España durante mucho tiempo. Mientras eso se pueda mantener, yo creo que no hay que pensar en ruptura. Si hay un momento determinado en que los planteamientos que pueda hacer Convergencia para Unió son insostenibles o los que pueda hacer Unió para Convergencia son insostenibles, pues eso podría romperse, pero no está en el ánimo, porque ha sido, insisto, bueno, quizás no pueda ser tan bueno en el futuro como en el pasado, pero todavía puede dar mucho de sí. Vamos a ver si eso es posible. ¿Y depende de...? Bueno, pues de las propuestas políticas que se hagan, ¿no? De momento, algunas no tienen nada que ver con lo que usted piensa. ¿Perdón? Que algunas no tienen son muy diferentes a la que usted plantea. Sí, pero, es decir, los planteamientos muchas veces son muy diferentes. Pero a mí los planteamientos, más allá de declaraciones y de manifestaciones,
los planteamientos reales en política se hacen en los parlamentos. Y en los parlamentos ya dije antes que no ha habido ninguna votación, y en alguna ocasión en temas que no son precisamente autonómicos, sino en temas que son sobre cuestiones de familia o cuestiones de derecho a la vida, etcétera, Unión Democrática ha votado diferente de Convergencia Democrática, ¿no? Por tanto, ahí existen posicionamientos ideológicos distintos. Si un día, reitero, hay una propuesta política, no sé, imagínese que llega un día en que se convocan elecciones plebiscitarias y el plebiscito, es decir, pues si votan Convergencia y Unió es votar estrictamente, sin ningún matiz, es independencia, y si no lo vota, pues no es independencia. Pues no sé, a lo mejor Unió puede encontrarse incómoda porque, reitero, en el partido no hay una posición en favor de la independencia, no somos antiindependentistas, tenemos una propuesta confederal para España, nos importa sobre todo respetar esa identidad de Cataluña, ese es nuestro objetivo, y en el marco siempre lo hemos querido, reconociendo la soberanía de Cataluña, sabiendo lo que eso significa en un mundo global, en un mundo con una gran interdependencia, hacer un proyecto conjunto. Casimiro. Buenos días. Buenos días. Señor Durán. ¿Qué tal? Hay muchos análisis que dicen que usted juega el papel de poli bueno, mientras más juega el papel de poli malo, pero que en definitiva son lo mismo. Yo no lo creo así, pero usted, por ejemplo, en la hipótesis bastante probable, ateniéndonos a las declaraciones de líderes de Convergencia y de líderes de RC, de que el gobierno de Cataluña convocara un referéndum de autodeterminación sin una autorización del gobierno, ¿ustedes se mantendrían en esa coalición? Eso es una decisión que no me compete a mí, le compete al partido. Pero le voy a dar mi ¿cuál es su opinión personal. opinión? Ya le dije antes, yo no estoy de acuerdo con una consulta que sea ilegal. Y no estoy de acuerdo yo, y de hecho no hago más que repetir las tesis de las resoluciones aprobadas con votos de Convergencia y Unió. Todo lo que se ha aprobado en el Parlamento siempre se refiere al amparo legal. El documento de pacto para esta legislatura con Esquerra Republicana, recuerdo precisamente que fui yo quien añadió esa expresión en el acuerdo que acabo de citar. Amparo legal, la consulta. Por tanto, si se produce una consulta sin amparo legal, yo personalmente no podré estar de acuerdo. Y creo que será un error para Cataluña hacerlo sin amparo legal. Yo creo que Cataluña tiene que cargarse de razones, y el cargarse de razones es estar en el estricto marco de la legalidad. ¿Se rompería la coalición? Eso ya no es algo que... Esa es mi posición, pero yo no sí represento el partido en tanto que hoy soy el presidente de una ejecutiva colegiada. Hace 2 años que fue elegida en el Congreso frente a una candidatura independentista, sacamos más del 80% de los votos y ahí está mi legitimidad, ¿no? Pero habría que consultar al partido. Yo le expreso mi opinión y sé que es una opinión compartida por el núcleo, digamos, de la dirección de la permanente. La dirección tiene una permanente que se reúne semanalmente y eso es algo compartido por todos sin excepción. El sector empresarial catalán no se pronuncia claramente casi nunca sobre las propuestas de su gobierno en materia económica, en ninguna materia realmente. Solo hay uno que se pronuncia de una manera muy radical y muy clara, que es una persona destacada, que es José Manuel Lara, que ha dicho la independencia es imposible, y se pregunta, por ejemplo, ¿quién pagaría las pensiones al día siguiente? ¿Cuántos piensan como él y no se atreven a decirlo? No ¿Lo sabe usted? No lo sé. Bueno, usted conoce bien al empresariado catalán. Pero sí, lo que yo debo decir es que si hay empresarios que creen eso, que lo digan y que expliquen el porqué, ¿no? Por tanto, yo no soy quien para decir que hay muchos o pocos empresarios que eso piensan. Yo también veo muy imposible la independencia de Cataluña. Yo respecto, reitero, a los independentistas, no soy antiindependentista. Creo que es una opción legítima mientras se defienda mediante la palabra, y afortunadamente en Cataluña se defiende mediante la palabra, y lo demostró el 11 de septiembre, mediante un tono pacífico, festivo. Y esa es la gran fuerza de esa idea política de la independencia. No todos los que estaban en esa vía eran independentistas, pero en cualquier caso se defiende esa idea desde la palabra y además desde una actitud cívica, desde una actitud festiva, desde una actitud completamente encajada en cualquier proceso democrático. A partir de ahí, yo le digo que lo veo muy difícil. A mí cuando se me pregunta, oiga, pero ¿es cierto eso de que Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea? Pues yo no puedo mentir. Los tratados dicen eso. Y cuando se piensa, pero ya habrá una solución política que Europa buscará ad hoc para Cataluña, yo no quiero engañar a la ciudadanía. A partir de mi experiencia y en mis contactos, creo que no.
incluso si no existieran los tratados, creo que hay interés en los grandes estados europeos en que no hay antecedentes como el de Cataluña, porque cada uno tiene su propio problema interno. Por tanto, yo no espero nada de Europa en ese sentido. Consecuentemente, también lo dijo el presidente Pujol, la independencia es muy difícil o casi imposible. Yo también creo que es muy difícil y sinceramente creo que no va a llegar. Y la declaración literal de independencia será un acto formal, con poca trascendencia jurídica, pero será negativa. Yo no desearía que mi país acabase ¿Pero en cuáles esa vía. serían los efectos inmediatos, por ejemplo? Consecuencias. ¿De la declaración unilateral de independencia? Sí. Sinceramente, yo creo que los tendría políticos más que jurídicos, políticos y económicos, pero no jurídicos. Yo no creo, de entrada, ya dije que si se quisiera formalizar realmente la independencia, bueno, el gobierno incluso podría responder. Tiene un artículo en la Constitución que debe aplicar el Senado a propuesta del gobierno sobre la suspensión del autónomo. No sé cómo respondería el gobierno, ¿no? Pero dicho esto, no creo que internacionalmente, al menos en el marco europeo, tuviese ningún efecto político. Edurne. Señor Durán, me ha llamado la atención que usted ha puesto en duda la coalición de Convergencia y Unió para el futuro cuando ha dicho, cierta duda, cuando ha dicho que puede que esa unión no sea tan buena en el futuro. Esa duda, al menos ha expresado una pequeña duda, me ha parecido, esa duda tiene algo que ver con las encuestas que dicen, las últimas que se han publicado al menos, que sube mucho Esquerra Republicana en Cataluña y baja mucho, mejor dicho, muchísimo Convergencia y Unió en la intención de voto. No, primero, yo no hablaría de dudas. Si se me pregunta a mí sobre la vida futura de Convergencia y Unió, yo lo que digo es que creo que tiene sentido la continuidad de Convergencia y Unió, creo que fue un buen invento, que quizás no se puede esperar tanto en el futuro de lo que Convergencia y Unió ha dado en el pasado, pero no expreso dudas sobre la continuidad. Ahora, añado que sí, como en cualquier convivencia de pareja, pues llega un momento en que no hay entendimiento, pues las cosas se rompen, pero no expreso el deseo ni la duda de que se rompa. Es algo natural que eso pueda llegar a suceder, aunque ninguna de las dos partes, al menos hablo por Unidad Democrática, lo desee. Y en cualquiera de los casos, esta reflexión nada tiene que ver con el resultado de las encuestas, ¿no? Yo no voy a referirme una vez más a cuál es mi opinión sobre el resultado de estas encuestas. Yo creo que Esquerra Republicana está en el limbo, está en una situación ideal, idílica, no está en el gobierno pero influye en el gobierno, tiene un líder que además expresa correctamente, que llega a mi juicio a la gente, por tanto es también por méritos propios, y además con Convergencia y Unió estamos haciendo un tipo de política que va incidiendo con la que está haciendo Esquerra Republicana de Cataluña. Por tanto, todo en su conjunto justificaría, a mi juicio, lo que le está sucediendo a Convergencia y Unió, que gobierna y se desgasta como gobierno, y a Esquerra, que no gobierna y de vez en cuando influye en el gobierno. Pues agradecemos hoy a Josep Antoni Duran i Lleida que nos haya acompañado aquí esta mañana en los desayunos. Muchísimas gracias a ustedes. Momento de echar un vistazo.